Buenos días a todos y todas, un gusto de tenerlos y a los invitados especiales y a mi compañera Laura Lara. El día de hoy es muy especial porque vamos a hablar de un tema que prontamente va a estar en el tapete a nivel nacional, que es el tema de la campaña nacional. En estos días vamos a celebrar y a conmemorar la batalla de Santa Rosa el 20 de marzo y luego el 11 de abril la batalla de Rivas. Para esta ocasión la Asesoría Nacional de Estudios Sociales del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular en coordinación con el IDP y la UNED, hemos traído a uno de los especialistas en esta temática para compartirla el día de hoy. Bienvenidos ambos a esta actividad. Muy buenos días, de parte de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, mi compañero Marvin Carvajal y esa servidora Laura Lara Bolaños. Le damos un cordial saludo y un agradecimiento en este momento en el que vamos a participar en lo que es la construcción y reconstrucción de una temática que, como señalaba Marvin, se aborda dentro de los nuevos programas de estudios sociales. Pero ¿cuál es el tema en sí que nosotros vamos a desarrollar en esta videoconferencia? Como señalaba Marvin, el Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada, en coordinación con la Universidad Estatal a Distancia, trae el tema la campaña nacional contra los filibusteros 1856-1857, centrándonos en lo que es causas y consecuencias. ¿Quién nos presenta esta temática? Para muchos un rostro muy conocido y para nosotros un rostro querido, el señor Jorge Cartingo Bando, máster en currículo, licenciado en estudios sociales y en administración educativa, egresado de la licenciatura en historia. Actualmente se desempeña como asesor curricular del programa de primer y segundo ciclo de la carrera de enseñanza general básica, primero y segundo ciclo, y encargada de prácticas docentes de primero y segundo ciclos en la Universidad Estatal a Distancia. Además está decir que por bastante tiempo se desempeñó como asesor nacional de estudios sociales en el departamento de primer y segundo ciclo. Es coautor de los programas de estudio de primaria en la asignatura de estudios sociales y educación cívica. Ha publicado una infinidad de libros, sobre didáctica de la geografía y la historia, y también posee publicaciones impresas y digitales sobre diversos temas en educación. Sobre su exposición es un conjunto de interpretaciones y lineamientos con el fin de colaborarles a ustedes en lo que es la mediación pedagógica en torno a la campaña nacional 1856-1857. Pero de igual manera, ¿de dónde sale este contenido? ¿Cómo logramos nosotros concatenarlo en el programa de estudio? Recuerden, y lo vimos en una grabación anterior, hablábamos de que el programa de estudio tiene una serie de ejes temáticos. En este caso, la temática que nosotros desarrollamos se ubica en noveno nivel de colegio, todas las modalidades educativas, que tiene como título el recorrido de la humanidad desde la Edad Media a la Costa Rica del siglo XIX. El tema generador del periodo de los procesos de independencia de América y la revolución industrial a la construcción del Estado-Nación en Costa Rica y sus repercusiones sociales de la integración al mundo global durante el siglo XIX. Vean que nosotros vamos de algo muy general, vamos partiendo de algo más específico hasta llegar a las temáticas que hoy nos va a abordar Jorge Cartingo. La unidad de trabajo 9.33, la formación y consolidación del Estado costarricense, se desprende de una serie de aprendizajes esperados, específicamente el número 4 y el número 5 que se enuncian en el programa de estudio. ¿Qué es lo que buscan? Reconozca la importancia de la campaña nacional de 1856-1857 para la consolidación de la soberanía nacional
y en la construcción de la identidad nacional. Reflexione sobre las razones que explican el ascenso de los militares al poder en la segunda mitad del siglo XIX. Hago aquí un paréntesis y recordando, reflexionando sobre videos anteriores, lo que Marvin mencionaba. Con este tipo de aprendizajes esperados, estamos orientados a lo que nosotros llamamos como una historia-problema. Ya estamos partiendo de algo que no es un aprendizaje memorístico, sino reflexivo, crítico, donde el estudiante pueda reconocer, construir, reflexionar e ir construyendo sus propias conclusiones o reflexiones, en este caso sobre la campaña nacional de 1856-1857. Hay una serie de preguntas-problemas, es un norte o una guía hacia donde nosotros tenemos que dirigir la acción en el aula, que sería qué tareas afrontaron los gobernantes y la sociedad para obtener la formación y consolidación del Estado costarricense durante el siglo XIX, qué obstáculos enfrenta el proceso de construcción del Estado en Costa Rica en el siglo XIX. Con su tema de la unidad, que se denomina el control del Estado por parte de los intereses cafetaleros y militares en el periodo comprendido 1850-1870. Y criterios de evaluación, por lo que nosotros comprenderíamos como objetivos más específicos que debemos profundizar en el aula, explicar las principales causas que propiciaron la invasión filibustera en Costa Rica 1856-1857 y reconocer desde una perspectiva geográfica e histórica los principales eventos desarrollados en suelo nacional durante las dos fases de la campaña nacional contra los filibusteros en el periodo comprendido 1856-1857. Identificar las principales repercusiones de la campaña en la sociedad y establecer la relación entre la lucha de los grupos cafetaleros por el control, el aumento de la influencia del ejército en el Estado costarricense en el siglo XIX. Así las cosas, compañeros, y habiendo delimitado un poco más el escenario clave en el que se va a desarrollar esta disertación, pues yo paso a presentarles a mi compañero y amigo Jorge Cartín. Muy buenos días, Cartín. Muy buenos días para ambos compañeros, para Marvin Carvajal y para Laura Lara, hacerles extensivo el saludo, ¿verdad?, cordial de parte de la Universidad Estatal a Distancia y de la carrera de Educación General Básica en primer y segundo ciclo. Nosotros pues siempre con la idea de poder contribuir y colaborar en la formación del personal docente y el estudiantado en una temática que es crucial para entender el proceso de conformación de la esfera pública costarricense durante la primera mitad y una parte considerable del siglo XIX, y que también pues es crucial para poder entender las raíces que han forjado la nacionalidad del Estado y la sociedad costarricense en general. Aquí pues vamos a traer a colación, ¿verdad?, una temática que no deja pues de ser controversial, ¿verdad?, por una gama importante de interpretaciones que ha venido surgiendo efecto durante las últimas décadas, ¿verdad?, razón por la cual consideramos que la historia sigue siendo, sin ambajes, podemos declarar, sigue siendo un aspecto vivo, digamos, un organismo vivo que está sujeto también a cambios importantes en la interpretación. Si bien es cierto, los datos históricos son importantes, son la materia prima con la cual trabaja el historiador,
pues también existen las interpretaciones, que desde diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas o formas de darle tratamiento a la información, pues así se nos van a garantizar formas diversas de poder hacer la observación, las anotaciones y las interpretaciones sobre un determinado proceso y hecho histórico. Así que nos trae aquí la idea de compartir con ustedes la campaña antifilibustera centroamericana entre los años de 1856 y 1857. Como una de las preguntas motoras, digámoslo así, esenciales en este trabajo, nos estamos planteando cuáles fueron las principales causas que originaron el expansionismo filibustero y cómo afectó esto Centroamérica. Ahí en un primer plano, al lado izquierdo, en el margen izquierdo de la imagen, tenemos varios tipos de condecoración que preparó el gobierno de la República, justamente para rendir homenaje a los veteranos participantes durante esta gesta importante, clave y definitoria en lo que es la soberanía de la sociedad costarricense. Muy bien, tenemos que tener claro, como parte de esos procesos que generan un hecho histórico y un proceso, cuáles son esas causas, digámoslo así, para nosotros detonantes de la lucha antifilibustera en Centroamérica como región, ¿verdad? Y en Costa Rica como un estado que se empieza a perfilar desde la primera mitad del siglo XIX y con la ruptura del pacto colonial en 1821. El filibusterismo, vamos a decir que está asociado en esta interpretación con el expansionismo estadounidense, que se desarrolla a partir de un elemento importantísimo que es el destino manifiesto, ¿vale? El destino manifiesto como un conjunto de creencias que tenían ni más ni menos el condimento especial de que se unían tanto los elementos de corte religioso como los elementos políticos, aspectos que a veces se van repitiendo crucialmente a lo largo de la historia. Y justamente uno de los interlocutores de este pensamiento es un periodista estadounidense llamado John O'Sullivan, que era un columnista importante en algunos periódicos, ¿verdad?, del sur de los Estados Unidos. Digamos que el filibusterismo, si tratáramos de encontrar parte de sus causas, tendríamos que irnos también al siglo XVII, justamente cuando los pilgrims, los peregrinos, llegan a Nueva Inglaterra y a principios en el primer tercio del siglo XVII, llegan en el famoso Mayflower, ¿verdad?, en 1621, a las costas de lo que más tarde sería Nueva Inglaterra, y ahí empiezan a hablarnos de que habían llegado como peregrinos a la Nueva Jerusalén, es decir, a la Nueva Israel de América, justamente porque ellos venían siendo castigados, reprimidos y perseguidos por las autoridades de la corona británica. Entonces llegan estos señores con sus familias, se enclavan en territorio del este de los Estados Unidos, en lo que hoy se conoce como la Nueva Inglaterra, y ahí empieza a crearse toda una fermentación, digámoslo así, una generación de ideas que no surgen pues, de manera espontánea, sino que surgen ya como un pensamiento que venían desarrollando justamente estos peregrinos acerca de su carácter mesiánico en estas nuevas tierras, ¿verdad? También el término del filibusterismo está concebido como un pirata de tierra, ¿verdad? Es decir, como un mercenario, como un grupo de personas que a cambio de una paga son capaces de apoderarse de otros territorios, ¿verdad? En este caso, en tierras del continente americano, son capaces de apoderarse, de adueñarse de estas tierras y reclamarlas también para sí. Como vamos a ver, en esto fue fundamental el asunto del móvil del esclavismo,
que regía una parte de la sociedad de los Estados Unidos, sobre todo los estados del sur de la Unión estadounidense vinculados a la economía esclavista. Por ejemplo, el mismo Walker llegaba a las ferias de Missouri y en otros momentos a Charleston, ¿verdad?, en Carolina del Sur. Justamente eran centros donde se promovía el tráfico de esclavos, y Walker en varias ocasiones llegó a ofrecer acciones que permitían disponer de títulos de tierra en territorio nicaragüense, ¿verdad?, que se le darían a estos mercenarios una vez que el conflicto se hubiera ganado favorablemente para la causa filibustera. Otras interpretaciones nos dicen que el término filibustero deriva del holandés verbuiter, ¿verdad?, o de la palabra finisterra, que implica los confines de la tierra, ¿verdad? Gente que era capaz de llegar hasta los confines de la tierra en función de sus móviles económicos, de apoderarse de otros territorios y de otras riquezas. Aquí tenemos una frase de este columnista, Sullivan, ¿verdad?, que nos dice: es importante crear una república continental guiada por los estadounidenses porque, y ahí vemos lo del destino manifiesto, el destino nos impone poblar todo el continente americano con una inmensa población democrática y próspera. Esto es tomado del New York Morning News de 1846, lo que nos da ya una idea de este fuerte componente, tanto de índole, ¿cómo decirlo?, de índole mesiánica, ¿verdad?, de una manifestación de creencia religiosa, asociado o formando caldo de cultivo para una expansión de tipo político y de tipo militar. Ahí en el mapa podemos observar en la parte izquierda lo que está sombreado en rojo, justamente los estados del sur de la Unión estadounidense, ¿verdad?, donde podemos decir que el origen de este conflicto entre sudistas y nordistas se da por el conflicto, por el control político, ¿verdad?, entre ese poder sureño tradicional de los caballeros de las plantaciones del sur de los Estados Unidos y el creciente poderío industrial del norte. Es decir, los estados del sur vieron como una amenaza la floreciente economía de manufactura de tipo industrial que se estaba gestando en el norte, en el este nórdico de los Estados Unidos, ahí en Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts, Maine, que van a ser parte de los estados que más reclutas logran organizar para empezar justamente a contribuir al conflicto entre norte y sur de los Estados Unidos. Los sureños se agolpaban más, en su mayoría, hacia la causa de la economía de plantación, que utilizaba fundamentalmente mano de obra esclava, como afrodescendientes, ¿verdad?, provenientes justamente ya fuera del África o también de la región, si lo podemos denominar de alguna manera, circuncaribe, donde se desarrollaba un comercio triangular muy próspero durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX entre lo que era mano de obra esclava, ron y melaza. Esa triangulación económica fue esencial y se fue llevando también hacia el sur, pasó del Caribe hacia el sur de los Estados Unidos. Entonces ya los estados sudistas se habían hecho a la costumbre de negociar la mano de obra afrodescendiente. Entonces esto era un peligro para los estados nórdicos, un peligro que se mantuviera una economía de plantación de tipo esclavista que no permitía la generalización de las relaciones socioeconómicas de corte capitalista, ¿verdad? Aquí tenemos la noción de un historiador tan importante como Eugene Genovese, ¿verdad?, que es uno de los que nos hace justamente un importante modelo de estudio socioeconómico entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Los estados del norte, que tenían este famoso sistema industrial, entonces van a querer llevar a la Casa Blanca justamente a una figura que es Abraham Lincoln, y los estados del sur pues evitar que ese yanqui ocupe un lugar importante en la Casa Blanca y que tuviera pues sus representantes ante el Senado
controlado en su mayoría por los demócratas, y que en su mayoría dichos demócratas tenían plantaciones de carácter esclavista. Estas son cosas que nos tienen que quedar pero muy claras desde el principio. Aquí tenemos parte de esas causas externas, ¿verdad? De la guerra en Centroamérica, de los personajes asociados a estas causas, ¿verdad? Franklin Pierce como presidente de los Estados Unidos en el periodo de 1853 a 1857. Recordemos nada más que ya los Estados Unidos le habían quitado a México 2 millones, un poquito más de los 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio en la guerra de 1846-1847, y que en el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848 se termina de certificar la apropiación por parte de los Estados Unidos de la mitad del territorio de los Estados Unidos mexicanos. Esto es importante tenerlo claro porque nos da una idea de que el eje expansionista de los estadounidenses se estaba involucrando con el sur del continente americano. Ellos mismos lo decían, ¿verdad? Cuando se les preguntaba por los límites a los estados sudistas y a sus políticos orgánicos, digamos así, artífices del esclavismo, ellos decían que los límites de Estados Unidos eran al norte con el glaciar ártico, al este con el océano Atlántico, al oeste con el Pacífico y hacia el sur hasta donde ellos quisieran, ¿verdad? Era parte pues de toda esta idiosincrasia que se estaba generando justamente, ¿verdad? En el territorio estadounidense. Tenemos aquí también a John Wheeler, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, un artífice para establecer el gobierno de los Estados Unidos en plena economía nicaragüense, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Wheeler fue un factor determinante como político, como ciudadano estadounidense, representante del gobierno de los Estados Unidos en Nicaragua. Fue importantísimo para el surgimiento de una figura que es un poquito oscura en la historia nicaragüense, que es el cura Agustín Vigil, que fue extraordinariamente un impulsor de la causa esclavista en territorio nicaragüense y por supuesto de un gobierno pro-estadounidense en territorio de Nicaragua. Entonces, al sur de Nicaragua, al norte de Costa Rica, o compartiendo ellos la ruta interoceánica del río San Juan, ya existía pues toda una serie de componendas entre empresarios y gobierno de los Estados Unidos para crear una ruta interoceánica que lograra vincular la economía del este de los Estados Unidos con la parte oeste del territorio de los Estados Unidos, para no ir hasta el final de la América del Sur, ¿verdad? Justamente por el estrecho de Magallanes, y dar toda esa vuelta que se tardaba aproximadamente 2 meses, ¿verdad? Navegando a vapor y a vela. Se pretendió entonces hacer ese canal interoceánico para lograr reducir las distancias de este viaje tan importante. Vean, el conflicto de los Estados Unidos, de esta guerra de secesión que se peleó entre 1861 y 1865, le costó 620,000 vidas a este país. O sea, le costó a Estados Unidos más muertes que todas las participaciones que tuvo Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam juntas. O sea, esta guerra de secesión fue para los Estados Unidos realmente una puesta a prueba de todo su sistema político, de todo su sistema económico. Y definitivamente durante la década de los 50 del siglo XIX es que se va a gestar, junto con ese destino manifiesto, junto con el expansionismo esclavista y con el mismo fenómeno del filibusterismo, se van a sentar entonces las bases columnares, ¿verdad?, de ese próximo conflicto, ¿verdad?, de la economía estadounidense. Entonces, en este proyecto sureño, ¿verdad?, que buscaba mantener el dominio político del Senado y la Casa Blanca, vamos a tener aquí esta figura, ¿verdad?, Pierre Soule, senador de Luisiana, estado claramente esclavista, junto con Missouri, ¿verdad?, y los otros 9 estados
de la Confederación Sureña. Estaba James Buchanan, presidente de los Estados Unidos del 57 al 60, que no hizo mayor cosa por encerrar a William Walker en su momento, ¿verdad? Le permitió libre tráfico, ¿verdad? De políticos, de militares, ¿verdad? En suelo centroamericano. No hubo ninguna posibilidad de que James Buchanan, ¿verdad? Y con una mirada así como un tanto polémica, mafiosa, ¿verdad? Pusiera parte del gobierno de Estados Unidos para poder ponerle coto a esa expansión, ¿verdad?, que se está experimentando de los filibusteros en América Central. Tenemos también a Franklin Pierce, ¿verdad?, una pieza antes, por supuesto, de Buchanan, entre el 53 y el 57. Este fue de un apoyo prácticamente moral, ¿verdad?, importante hacia el filibusterismo. La actitud de la Casa Blanca no fue lo que se esperaba, ¿verdad?, de parte de los gobernantes de Costa Rica, ¿verdad?, a favor de desterrar cualquier amenaza filibustera en la región. Y por supuesto tenemos a Jefferson Davis, que es el líder de la Confederación Sureña, ¿verdad?, que justamente fue uno de los clarísimos promotores, ¿verdad?, de la idea de la destrucción, ¿verdad?, o al menos de la toma por la fuerza de las economías también centroamericanas. Aquí tenemos los líderes importantes del proyecto de la Federación Caribe, porque así se llamó, ¿verdad? Proyecto Federación Caribe involucraba políticos, ¿verdad? Y ahí tenemos a Wheeler como representante del gobierno estadounidense en Nicaragua, ¿verdad?, un diplomático de los Estados Unidos en Nicaragua, a Walker como jefe de la falange esclavista en Centroamérica. Recordemos que el concepto de falange lo encontramos desde las famosas guerras que se lidiaron en territorio griego, ¿verdad?, fundamentalmente. Tendríamos ahí que ver la falange espartana, la falange macedónica también, ¿verdad?, pero primero ahí tendríamos la presencia de la falange espartana, y luego quien la trató técnicamente de corregir más fue Alejandro el Grande, ¿verdad?, a través de la falange macedónica. Y pues la falange pues simplemente es un golpe, ¿verdad?, que provoca terror, ¿verdad? Es el ejercicio del terror por medios militares. Así era como lo entendían en su momento los espartanos y luego los macedónicos, para provocar destrucción y desorganización en el enemigo. Entonces, Walker se denominó a sí mismo como el líder de la falange esclavista, ¿verdad? En su bandera venía una consigna que decía the five or none, ¿verdad?, es decir, las 5 o ninguna, una vez estando ya en Nicaragua. Entonces Walker fue médico, fue abogado, fue un importante periodista, también nace en Nashville, ¿verdad?, en Tennessee, en 1824, intenta invadir el estado de Sonora en el 53, no le va nada bien con los mexicanos, ¿verdad?, porque ya México había perdido mucho territorio y no podía darse el lujo de seguir perdiendo más territorio, y llega a Nicaragua como un invitado justamente del gobierno de los demócratas, ¿verdad?, liberales. Lo que pasa es que el tiro le salió justamente por la parte de atrás, ¿verdad?, le salió el tiro por la culata a los nicaragüenses, porque llega como un libertador para el gobierno liberal, que pierde las elecciones justamente con los demócratas, ¿verdad?, y se abre aquí el portillo para que los filibusteros empiecen a entronizarse en territorio nicaragüense. Recordemos que los filibusteros llegan primero con aproximadamente unos 58 hombres, ¿verdad? Llegan en el famoso buque Vesta, de ahí baja los primeros miembros de la falange, se autoproclaman bajo este calificativo, y aquí empiezan ya los problemas del desorden interno que ya Nicaragua lo venía experimentando desde el momento mismo en que se generó la ruptura del pacto colonial. La confrontación entre liberales y conservadores, ¿verdad?, fue importante, entre granadinos y leoneses, ¿verdad?, los liberales en León, los conservadores en la ciudad de Granada. Van a propiciar una guerra civil que va a ser un problema prácticamente inmanejable para ellos al momento en que llaman a William Walker y se aprovecha
de esta confrontación interna del país y posteriormente ya vamos a ver estas repercusiones. Por supuesto que el gobierno costarricense no iba a tener marcha atrás en cuanto a su decisión de no apoyar, obviamente, a un peligro muy importante que son los filibusteros, ¿verdad? Teníamos de embajador a Luis Molina, ¿verdad? Autor del Bosquejo Histórico de Costa Rica, que es un primer libro de unas 150 páginas que prepara justamente Luis Molina y el gobierno de Costa Rica para dar a conocer a Costa Rica a nivel extranjero. Es decir, una de las principales funciones del Estado es garantizar el reconocimiento pleno de su potestad a nivel jurídico, verlo así a nivel internacional. Por eso se creó el famoso Bosquejo Histórico de Costa Rica, una obra en donde tiene una participación importante Luis Felipe Molina, ¿verdad? Y que da a conocer a Costa Rica en el escenario internacional. Molina denuncia el proyecto de la camarilla esclavista ante la comunidad diplomática de los Estados Unidos y mantenía informado a Mora de los movimientos que iba haciendo justamente Walker y todo su grupo de esclavistas sureños. Aquí tenemos también la figura resaltable de don Juanito Mora, como era llamado cariñosamente en la época, ¿verdad?, de la década del 50, un importante cafetalero costarricense, ¿verdad?, que llegó a tener, y en eso sí no vamos a ¿cómo se llama?, a anular aspectos claves de la historia costarricense. Mora llegó a tener casi una sexta parte, ¿verdad?, del dominio completo de las exportaciones de Costa Rica, junto con el que sería uno de sus más conspicuos enemigos, ¿verdad?, la firma de Vicente Aguilar. Ellos conformaron una empresa próspera, ¿verdad?, económica, cafetalera, y al final de cuentas terminan separados, ¿verdad?, por una serie de conflictos y de choques de intereses económicos, y que vamos a ver que eso va a resultar fatal para el mismo Mora cuando Aguilar se enfile justamente con el grupo conocido como la Nueva Era. La Nueva Era va a ser un grupo antimorista y que va a desatar también el conflicto de 1859, como lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasaba en Costa Rica en 1856? Ahí tenemos un mapa de la época, ¿verdad?, ya donde se ven claramente delimitadas formas importantes del país, ¿verdad? Costa Rica estaba realmente preparada para oponerse al proyecto filibustero. Bueno, existía ya un proceso importante de centralización estatal, ¿verdad? Teníamos ya definidos un sistema de recolección de impuestos, de ordenamiento de la actividad hacendaria, que se había profundizado desde la época de Carrillo, ¿verdad? No lo podemos dejar de reconocer. Había una organización de milicias desde la época colonial, aspecto que se profundizó en la época de Braulio Carrillo, y por supuesto nos garantizamos ya la inserción plena de nuestra economía mediante el cultivo del café al mercado mundial capitalista. En Costa Rica, veamos el balance que tenemos ahí de la población: 104.000 almas, ¿verdad?, en 1856. San José con un 31%, Cartago el 20%, 20.5%, Alajuela similar a Cartago, Heredia un 17%, Guanacaste 8.4%, Punta Arenas 3%. Aquí no hacemos una anotación específica sobre el Limón porque también está organizado como una comarca y no se reportan datos fiables a nivel estadístico. La población masculina, 51.000 personas, ¿verdad?, conformando el 49% de la población total del país. La población de esa población masculina entre 15 y 50 años ascendía a 24.000, que representaba el 47%. Ponemos de 15 a 50 años porque es la gente que estaba obviamente en edad para pelear un conflicto. El Ejército Nacional se componía de 7.000 soldados, la mayoría veteranos, voluntarios, y un ejército expedicionario o de operaciones de 4.000 soldados. Recordemos que Mora, en sus viajes a Chile, empezó a importar mercadería, a importar armas, a importar pólvora, ¿verdad?, y empezó a darle abasto, digámoslo así, a la conformación del ejército, y se empezó a adquirir armamento moderno de Europa. Observemos ahí la estructura militar del país. O sea, en 1856
Nada de que teníamos campesinos descalzos, con picos, azadones, palos, cuchillos, no. Teníamos ya un Estado Mayor con un generalato, con coroneles, con mayores, capitanes, con tenientes. Veamos la pirámide ahí. La base de la pirámide la conformaban los cabos y los soldados rasos. O sea, teníamos una jerarquía militar. Y esto, gracias a la información que nos comparte el doctor Raúl Francisco Arias Sánchez, ¿verdad? Gracias a esta información podemos determinar que, a lo que decía Clausewitz, ya en Costa Rica tenemos un Estado que tiene organizado un pequeño ejército, pero a la vez aguerrido componente militar para esta época. Además, no nos vayamos muy al 56. La gente que persiguió a Pablo Presberi eran justamente soldados que en 1709, 1710, el conflicto con Presberi eran de la milicia colonial española y lograron darle captura a un movimiento de aproximadamente 700 indígenas en el país. Fueron capaces de controlar ese movimiento en 1710 aproximadamente, ¿verdad? Y ya desde ahí teníamos con claridad que un ejército en el país, o al menos una milicia con características temporales de organización para poder defender el territorio. En la siguiente imagen, para enunciar que no estábamos hablando de un Estado que no estuviese lo suficientemente preparado. Este diseño e investigación que hace también Francisco Arias Sánchez, fijémonos ahí tenemos el Enfield de ánima rayada, ¿verdad? Denominado Minié también, ¿verdad? Que tenía un alcance para la época de 500 metros aproximadamente. Y decimos que es ánima rayada porque el cañón de este rifle tiene surcos que permiten que la bala en forma de ojiva salga girando y vaya en línea recta. Esto fue fundamental para determinar el alcance de las armas costarricenses. Tenemos un poquito más abajo los cartuchos de bala Minié. Esto es muy clave saberlo, ¿verdad? Porque casi no lo vemos mucho en el colegio por la falta de tiempo, pero vean que la bala viene su propio cartucho, viene también la bala y trae como una especie de cuerdita que el soldado de la época lo jalaba con sus dientes, depositaba la pólvora en el cañón, ¿verdad? Y podía depositar también otra parte de la pólvora en el percutor y ya ahí estaba listo para abrir fuego. Este rifle eliminaba las posibilidades de que el famoso fusil de chispa, que fue lo que se usó en la época de la colonia, antes de los 50, ¿verdad? El famoso fusil de chispa lo que hacía era que cuando se establecía la ignición, a la hora de utilizar el gatillo, te quemaba las pestañas, te quemaba, si eras barbado, te quemaba la barba, te quemaba, por ejemplo, las cejas. En cambio, ya ahí teníamos la oportunidad de un rifle que gozaba ya de popularidad para la época, se importó de la Gran Bretaña, ¿verdad? Luego tenemos ahí la revolución del revólver durante el siglo XIX, que es el Colt Dragon Tree Single Action, ¿verdad? Que lo utilizaban los oficiales, hecho para 6 disparos. El rifle Minié también vamos a decir que tiene una baqueta que se utiliza para hacer la carga de la bala, ¿verdad? Y apelmazar, digámoslo así, o llevar hasta el fondo del cañón la bala, al compartimento donde llega la pólvora, y justamente con la ignición provocada por el gatillo es que salía la famosa bala Minié dando vueltas sobre su propio eje, ¿verdad? Y para tener un alcance devastador sobre la persona que recibía el impacto, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para que no nos sigamos comiendo cuento de que el país se enfrentó con cuchillos, con palos, digámoslo así, que teníamos un ejército, la mayoría descalzo, porque no es cierto, ¿verdad? Ahí tenemos los uniformes del ejército de Costa Rica,
El azul es para coronel, general, mayor, capitán, teniente. Y el que tenemos a la izquierda es el del soldado raso, ¿verdad? Sargentos primeros y sargentos segundos. Si uno quiere tener más claro cómo es este uniforme, yo les recomiendo que veamos una película de 1960 que se llama El Álamo, dirigida y actuada por John Wayne. Ahí viene un uniforme muy parecido que usaron los mexicanos en el conflicto del Álamo, muy parecido al de los costarricenses, y anda en una época más o menos relativamente similar, ¿verdad? Pero entonces vean que el uniforme del costarricense, recordemos que los soldados que venían de San José, en el sombrero ponían la efigie de San José, justamente para encomendarse antes de cada batalla, ¿verdad? La expansión del catolicismo pues era muy importante para la época, y fue mediante el catolicismo también que se hizo el llamado, no vamos a mentir sobre esto, ¿verdad? Desde el púlpito se hizo un llamado importante para la participación en el conflicto. Ahí observamos la reconstrucción que hace Francisco Arias de un uniforme costarricense. La foto corresponde a 1800, son veteranos, ¿verdad?, de la década del 90 del siglo XIX, una foto que se tomó 35 años después del conflicto, y ahí vemos que Raúl Francisco lo que hace es reconstruir el uniforme, ¿verdad? A la izquierda está el soldado veterano, y ustedes le pueden observar que las mangas de la camisa en la imagen izquierda ya le quedan un poco más ajustadas, ¿verdad?, más para arriba de la muñeca, mientras que el uniforme real, como lució en 1856, lo tenemos a la derecha, el de un soldado raso con su sombrero. Vean que el soldado está calzado, ¿verdad? Cada soldado recibió en esa época 2 pares de caites, o sea, no iban descalzos. Eso en primer término tenemos que tenerlo muy claro. Ahí además tenemos un mapa, un croquis, ¿verdad?, donde bosquejamos al lado izquierdo en rojo lo que fueron las batallas más importantes de este conflicto libradas por parte de costarricenses, ¿verdad? La salida desde San José, ¿verdad?, 4 de marzo de 1856, donde participan las autoridades religiosas, dan la bendición, ¿verdad?, a la tropa costarricense, se empieza a enfilar por la costa del Pacífico, luego llegan a Liberia, y por supuesto tiene lugar el primer combate el 20 de marzo de 1856, que fue realmente, los filibusteros tuvieron que batirse en retirada total, y junto con la batalla del 10 de abril del 56, la batalla del Estero de Satinal, logran asegurar la soberanía del territorio costarricense ante cualquier invasión filibustera, ¿verdad? Y esto es también importante tenerlo claro. A la derecha tenemos en azul las flechas que van implicando el recorrido de la tropa costarricense, 10 de abril del 56 con la batalla de Satinal, la batalla de la Trinidad, que fue parte de la segunda etapa de la campaña antifilibustera, librada el 22 de diciembre del 56, y vamos a decir que fue en la segunda etapa fue donde se consolidó más la moral de la tropa costarricense, y con un contingente de 200 hombres se logró la toma de aproximadamente 9 vapores filibusteros, y se logró retener un puesto militar con solamente 32, 35 hombres durante 3 días aproximadamente, un asedio de una tropa filibustera de más de 300 hombres. O sea, para que nos dé una idea de la hidalguía, de la preparación, digámoslo así, de la tropa costarricense durante esta época. Continúa ahí, teníamos el 11 de abril del 56, la segunda batalla de Rivas, ¿verdad? Y el 1 de mayo del 57, que forma parte de la segunda etapa, la última batalla de Rivas, que es donde finalmente se rinde William Walker. Hay otras batallas importantes, ¿verdad? San Jorge, Ometepe, Masaya y el cerco de los filibusteros justamente en la ciudad de Rivas, en lo que fue la tercera batalla. Ahí tenemos un bosquejo de la batalla de Santa Rosa, ¿verdad? Veamos cómo los costarricenses aplicaron una de sus técnicas más importantes, ¿verdad?, que es envolver al enemigo. Ese es un escenario histórico montado por Raúl Francisco Arias. También hay que darle aquí un agradecimiento, que se lo reconocemos al final, ¿verdad?, de este trabajo. Tenemos cómo
se dividió en varios cuerpos el contingente costarricense, ¿verdad? Una columna con el capitán Gutiérrez de 200 soldados esperando en la parte de atrás de la casona, una columna 1 y 2 del coronel Salazar con 280 hombres. Recordemos que los costarricenses se dividían para la época en infantería, artillería, caballería. Los 3 órdenes que, según el teórico de la guerra, Clausewitz, tenía que dividirse un ejército, ¿verdad? Y por supuesto teníamos al general Mora con el resto del regimiento, con 200 hombres de infantería y 100 de caballería. O sea, teníamos más de 700 soldados que se iban a enfrentar a aproximadamente unos 280 filibusteros, compuestos por 5 compañías, ¿verdad? Una francesa, una prusiana y 3 estadounidenses. O sea, se estaba peleando contra gente que traía una experiencia importante. Recordemos que los esclavistas del sur tenían técnicas de cacería con rifle muy importantes para la época, ¿verdad? Cazaban desde conejos, digámoslo así, a animales silvestres, ¿verdad? Para alimentarse, alces, ¿verdad? Y tenían muy buena puntería a más de 200 o 300 yardas para la época. Lo interesante de la batalla de Santa Rosa es que llega un punto en que los costarricenses sabían que tenían que estar muy cerca de los filibusteros, cerca de los corrales, tenerlos a distancia de tiro, hacer ese disparo, porque recordemos que es un solo tiro lo que se puede cargar. Un soldado bueno de la época podía hacer 3 recargas en 60 segundos, en un minuto, ¿verdad? Los ticos lo que hacen es hacer un disparo de toda la fuerza de choque que tenían en esos momentos y luego correr con bayoneta contra los filibusteros que están en los corrales. Eso provoca el pánico general de la mayor parte de la tropa filibustera, que huye despavoridamente, lamentablemente por detrás de la casona, que los costarricenses desocupamos ese sitio y les permitimos huir, si no el desastre filibustero hubiera sido todavía aún mayor, ¿verdad? Ahí está la casona de Santa Rosa como lucía en 1895, a la izquierda, ¿verdad? A la derecha como la reconstruimos en 2001, cuando una serie de insensatos, ¿verdad? Y de insensibles le dieron fuego en el año del 2001 debido a los periodos de veda de cacería del venado cola blanca. Esto es uno de los aspectos más inciertos que tenemos, ¿verdad? Más antipatrióticos por parte de una persona que le prendió fuego, irónicamente, a la casona de Santa Rosa, que se había conservado en óptimas condiciones, ¿verdad? Luego, pues se hizo una reconstrucción lo más completa que fue posible. Ahí tenemos cómo estaban divididas también las tropas costarricenses, ¿verdad? Al momento principal de la primera fase del conflicto, ¿verdad? En Rivas ya teníamos 1.400 hombres, y aquí yo quiero hacer un brevísimo paréntesis. Algunos historiadores, digamos, de la versión más, ¿cómo decirlo?, más postmoderna de las interpretaciones que han habido sobre la guerra del 56, insisten, bueno, en el carácter desastroso de esa batalla, y nos hablan hasta de prácticamente un indicio de derrota del ejército costarricense en esta parte del conflicto, en la segunda batalla de Rivas, ¿verdad? Lo cierto es que si hubiera habido una carnicería mayor a 500 o 700 ticos, yo pienso que Costa Rica hubiera perdido definitivamente esa batalla y el Estado Mayor de don Juanito Mora hubiera caído presa de las tropas filibusteras. Lo vamos a ver aquí en el siguiente diorama, ¿verdad? ¿Cómo entraron los filibusteros? Bueno, los filibusteros, cuando estábamos nosotros en Rivas, en azul se ve la arremetida de Fry, de Brewster y Anderson en un segundo plano, y las del capitán Nasmer y O'Neill. Ellos entran por el sector oeste de la ciudad de Rivas, pasan la catedral, y lo importante para ellos era, insisto, tomar por sorpresa al Estado Mayor de don Juan Rafael Mora Porras, su hermano, el general Cañas, ¿verdad? Las tropas del mayor Corrales, entre otras personas, ¿verdad? Si hubiera caído definitivamente en manos de los filibusteros, cosa que estuvo a punto de suceder, porque estuvieron a 100 metros de distancia de la fortificación del Estado Mayor costarricense, ahí el curso
de esa guerra hubiera sido completamente diferente, ¿verdad? Pero los costarricenses, a pesar de ser tomados por sorpresa, lograron traer tropas del sur, ¿verdad? Y utilizarla contra los filibusteros para hacerlos retroceder. De ahí que venga, ¿cómo se llama? El asunto de qué tan completo fue la destrucción del mesón de don Francisco Guerra, porque así es como se llama originalmente. No es un mesón de guerra porque fuese una fortificación militar, porque no lo era, ¿verdad? Era un lugar donde llegaban los viajeros, se hospedaban, pasaban la noche ahí y luego continuaban su travesía, ¿verdad? En Rivas, entonces, el mesón de guerra fue el lugar donde se llegó a contener al máximo a los filibusteros, y luego había que tomarlo con una práctica muy común de la época, que era prenderle fuego, ¿verdad? Pero no fue un elemento tan determinante en el curso de la batalla, ¿verdad? Porque los filibusteros siguieron todavía hasta altas horas de la noche y luego se replegaron en varias columnas en la madrugada del 12 de abril. Yo creo que si Costa Rica hubiera tenido más estrategia militar en ese momento y hubiera tenido a la gente más al tanto del movimiento filibustero, se hubiera puesto detrás de los filibusteros y los hubiera puesto fuera de combate, y ahí creo que el conflicto hubiera llegado prácticamente a su fin, ¿verdad? Cosa que no pudo suceder por algunos errores tácticos que sí son importantes. En esa batalla de Rivas perdieron la vida 140 costarricenses, y es muy importante decir que mucho del contingente tico murió por la peste del Vibrio cholericum asiático, ¿verdad? Es decir, del cólera morbus. Muchos de los costarricenses que se vinieron replegando desde Nicaragua murieron víctimas del cólera. Ahí tenemos otro bosquejo de la batalla de Rivas, ¿verdad? De cómo se subdividió el Estado Mayor, ¿verdad? El coronel Lorenzo Salazar, el general Cañas, ¿verdad? El mayor Escalante, eran los que tenían a cargo digamos, la arremetida costarricense para desalojar a los filibusteros, tanto del mesón de guerra como de las casas aledañas y la misma catedral de la ciudad de Rivas. Ahí aconteció un elemento que es tremendo en la guerra, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? La tropa costarricense, como vio caer tanto hermano, familiar, padres, hijos durante esa batalla, entraron con mucha cólera a la catedral de Nicaragua. Ahí habían heridos nicaragüenses y los pasaron a cuchillo completamente, ¿verdad? Es decir, no hubo la más mínima piedad, ¿verdad? En parte por la frustración que produce el fenómeno de la guerra, ¿verdad? Imaginémonos Rivas, calles que son tal vez de 10 metros de ancho, apelotonada la tropa costarricense contra los filibusteros a una distancia tal vez de 40 o 50 metros, y en algún momento hubo lucha cuerpo a cuerpo. Por eso es que el cólera se expandía tan fácilmente. Y el mismo Walker es muy, pero muy probable que le ordenara a sus subalternos que lanzaran cadáveres a los compartimientos de agua de la ciudad de Rivas, y eso produjo aún más la contaminación provocada por el cólera, la peste del cólera. Y eso fue también determinante, fue como una de las primeras tipos de guerras biológicas, ¿verdad? Con clara intención de producir lesiones, digámoslo así, al ejército rival, ¿verdad? Ahí tenemos una fotografía del mesón de guerra tomada por Obregón Loría en el año 40, es decir, hasta la década de los 40, así lucía el mesón de guerra. Luego, lamentablemente, fue demolido, ¿verdad? Ya no, ese famoso hospedaje fue demolido por las autoridades municipales de la propia ciudad, y no tenemos ya como un referente, digamos, tangible de lo que fue el famoso mesón de don Francisco Guerra. Las evidencias de la quema parcial del mesón, ¿verdad? Es importante decir que Víctor Guardia en el año de 1908 nos señala que en la madrugada del día 12 de abril hubo fuego violento motivado por la retirada de los filibusteros, y ese silencio que reinó después hizo sospechar de que ya habían abandonado el mesón, ¿verdad? El mesón de Francisco Guerra fue quemado parcialmente. Eso lo traemos a partir de un inventario de confiscación de Walker ordenado el 8 de julio, en julio de 1856, ¿verdad? Entonces la quema del mesón fue parcial.
Entonces aquí es muy importante decirle a los estudiantes en los centros educativos de que no es que el mesón se quemó y punto, acabó la guerra. La guerra siguió su curso, el país tuvo que sufrir la arremetida del cólera, ¿verdad? Del cólera morbus, y Costa Rica pagó con el casi 10% de su población en aquel entonces, ¿verdad? Casi 10.000 costarricenses murieron víctimas del cólera. Ahí tenemos un bosquejo de una interpretación de un periodista del Frank Nedley's Illustrated Newspaper de New York, junio de 1856, un dibujo de Douglas Jerrold, uno de los dibujos más famosos que tenemos todavía de la batalla de Rivas, ¿verdad? Recordemos que la fotografía como fenómeno social, a pesar de que había aparecido en Europa en 1848, todavía no tenía mucha difusión en Costa Rica, aunque sabemos muy bien que hay una fotografía existente de don Juan Rafael Mora Porras de la década del 50 del siglo XIX. Ahí tenemos también el libro de las defunciones del cura Francisco Calvo, introductor de la masonería en Costa Rica, ¿verdad? Esto es muy, muy importante anotarlo, ¿verdad? En ese libro de las defunciones de la campaña nacional, Calvo asevera que en el número 384 de camino anota que muere un soldado de nombre Juan Santamaría. Les aclaramos de que había en la tropa costarricense 4 soldados con el nombre Juan Santamaría. Así que el hecho de la quema parcial del mesón se le sigue atribuyendo a uno de esos Juan Santamaría, ¿verdad? O sea, hay gente que dice que con esto es más que suficiente para afirmar que Juan Santamaría no quemó el mesón de guerra y lo que hace es generarle una confusión a los estudiantes. Recordemos, 4 soldados tenían el nombre Juan Santamaría en la tropa costarricense que se hizo presente en la ciudad de Rivas. El Juan Santamaría, del cual nos narra la historia costarricense, digamos en sus versiones más conspicuas, nace el 29 de agosto del 31, de 1831, hijo de Manuela Gallego, conocida como Carvajal o como Santa María. Su acto heroico se puso de manifiesto hasta el 65, cuando el gobierno de Eros Montealegre exalta la figura de Juan Santamaría para opacar a la figura del acérrimo enemigo que es Mora y toda su élite, digamos así, de gobierno para ese entonces. El gobierno de Bernardo Soto, asigna 5,000 pesos para pagar la estatua a partir de 1887 y se inaugura en Alajuela en 1891. Los insistentes cuestionamientos que se realizan sobre la figura de Juan Santamaría generan la investigación ad perpetuam de 1891 en Alajuela. Ahí tenemos un modelo de la escultura, ¿verdad? Un costarricense original, que es el que modela, que está a la izquierda, y a la derecha, la del soldado, cómo queda representado en este modelaje que se hace de la figura, ¿verdad?, de Juan Santamaría. Ahí tenemos a los héroes de la campaña nacional, ¿verdad? Al general José Joaquín Mora, al puro centro de las imágenes. Tenemos a la izquierda a uno de los que intentó también quemar el mesón, Luis Pacheco Bertora, que no alcanzó el estatus de héroe, precisamente porque para ser héroe hay que morir en el conflicto. Pacheco recibió heridas terribles, pero sobrevivió hasta inclusive el propio siglo XX, ¿verdad? Principios del siglo XX. Y Pacheco Bertora tenía una acusación de intento de violación de una menor de edad. Entonces era muy difícil que se pudiera generar, digamos, dentro de los mármoles o los bronces de la patria, que se le pudiera llevar a la cima del heroísmo, de la heroicidad costarricense, a Pacheco Bertora. Tenemos a Pancha Carrasco, por supuesto, que ocupa un lugar importante dentro de toda esta élite, digámoslo así, de combatientes. Tenemos a José María Cañas, que era uno de los artífices más importantes de la estrategia militar limitada o digamos que tuviera el ejército costarricense, pero también con aciertos importantísimos, ¿verdad? Y el presidente Juan Rafael Mora, y por supuesto un héroe más cercano temporalmente a nosotros, que es Nicolás Aguilar, ¿verdad? Nicolás Aguilar
Murillo, ¿verdad? Cuidado le ponemos Nicolás Aguilar Maduro, como hizo por ahí un cierto representante, ¿verdad? Del gobierno de Costa Rica, que no lo voy a decir aquí para no caer en ofensas, ¿verdad? Nicolás Aguilar justamente es uno de esos héroes que hemos venido rescatando del pasado costarricense, ¿verdad? De las listas de héroes de las comunidades costarricenses, que es algo muy importante tenerlo, ¿verdad? Que lo podemos generar en nuestras clases de estudios sociales, ¿verdad? Ver cómo en nuestras comunidades podemos crear, podemos pasar a vislumbrar los héroes representativos en nuestras propias comunidades, ¿verdad? Ahí tenemos también medallas otorgadas a los soldados del Ejército de Costa Rica, las de 1857 y una de 1895, ¿verdad? Que se otorgaban a la tropa costarricense. Las del 95 pues obviamente se le otorgaron a veteranos que estaban todavía vivos en aquel entonces. Y por supuesto que llegamos a uno de los sitios más oscuros de nuestra historia, ¿verdad? Que fue justamente el magnicidio, el derrocamiento y al mismo tiempo el magnicidio de Juan Rafael Mora Porras, que estuvo muy oculto siempre en nuestra historia, ¿verdad? Patria, en esa historia convencional, ¿verdad? Por un lado, sabíamos que Juanito Mora, a pesar de que se convirtió en uno de los héroes militares, tuvo que afrontar una crisis económica muy seria, ¿verdad? Durante la década del 50. Tuvo cuestionamientos muy fuertes del grupo de José María Montealegre, que lo quería fuera del poder, del mismo Vicente Aguilar, que era una persona que terminó con deudas hacia Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Tenía deudas muy importantes con Mora Porras, que si las pusiéramos en la época actual serían prácticamente centenares de millones de colones lo que estaría debiendo el grupo de la firma Aguilar Chacón, ¿verdad? A Mora, y aprovechó toda esta escaramuza, ¿verdad? Justamente para quitarlo del poder y derrocarlo el 14 de agosto de 1859, cuando Mora justamente estaba teniendo una opción real de ser presidente de Costa Rica por tercera vez. Eso fue lo que no soportaron los sectores más reacios de la oligarquía a que Mora siguiera en el poder. Y vean que ahí, bélicamente, los Montealegres se atrajeron a Máximo Blanco, que fue ascendido a general, ¿verdad? A Lorenzo Salazar, ya estaba como coronel, digámoslo así, y estos dos señores tuvieron una cuota importante de participación en ese derrocamiento, tomando los cuarteles de San José y Alajuela. Ya prácticamente el poder político de los Mora se vino al suelo, ¿verdad? Recordemos que Mora también fortaleció el ejército en el centro del país y lo descuidó en la periferia, que eso es un poco la tesis que nos traen justamente algunos historiadores, ¿verdad? Entre ellos José Antonio Fernández nos interpreta muy bien cómo se da el fortalecimiento de la élite militar en Costa Rica y cómo se fortalece más en el centro del país que en la periferia. Esto es clave para entender que Mora era una persona visionaria, ¿verdad? Con todas las limitaciones que tiene un ser humano, ¿verdad? Mora, digamos que logra visualizar que para mantenerse en el poder requiere de el apoyo castrense, ¿verdad? Entonces lo de Mora fue un crimen de Estado, ¿verdad? El día que se fusila a Mora, o días antes de que se fusila a Mora, tiene que haber al menos 5 generales presentes como parte de un tribunal de guerra. Simplemente habían 2, y a última hora se recibe un cable telegráfico donde se indica el nombramiento de otros militares bajo ese orden, ¿verdad?, militar, para cumplir con las reglamentaciones y al mismo tiempo cumplir con la sentencia de Mora. A Mora se le arrestó, recordemos, junto con Arancibia, ¿verdad?, junto con Cañas. Lo confronta una fuerza de más de 1500 hombres, y él lo que traía en ese entonces eran, si acaso, unas 300 personas de su lado. Se supone que cuando se le llama a Mora para que haga la insurrección a nivel nacional por la toma del poder, se le dice que ciudad tras ciudad, bajo esa promesa,
se trae a Mora al país, y los Montealegre pues ya sabían de los movimientos de Mora en el extranjero, y lo que se le tendió fue prácticamente una trampa para acabar de una vez y por todas con el peligro que representaba Mora a los intereses de estos sectores. Lo que se denominó posteriormente el movimiento de la nueva era, así fue como se llamaron los Montealegre, los Aguilar, todo ese sector, ¿verdad? Que tenía en ese entonces el poder político concentrado, ¿verdad? Como un sector de la oligarquía cafetalera para ese entonces. Ahí tenemos una distribución porcentual de los soldados enlistados por provincia, ¿verdad? Que hace don Raúl Francisco Arias, ¿verdad? Vean que solo San José aportaba el 41% de la tropa, Cartago el 22%, Alajuela un 18% y Heredia el 11%. Prácticamente entre las 4 provincias centrales del país está más del 90% de la tropa costarricense, y eso nos da un indicio del fortalecimiento castrense que impulsa Mora también para mantenerse en el poder, ¿verdad? Eso aquí no lo podemos negar, ¿verdad? Y yo diría que en la historia, a lo largo de esos pasajes, un gobernante que afronta una guerra y no tiene de su lado a una parte sustantiva del ejército, yo creo que va a ser muy difícil que acometa ese proceso. Lo hemos visto en otros escenarios, ¿verdad? De guerras que se han peleado a nivel mundial, ¿verdad? Recordemos el caso de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, el poder que llegó a concentrar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Churchill llegó a ser primer Lord del Almirantazgo británico, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial, con todos los errores que hubo, ¿verdad? De por medio en el ejército. Luego en la Segunda llega a concentrar un gran poder. El mismo Roosevelt pide al Senado de los Estados Unidos una amplia concentración de sus facultades como mandatario de los Estados Unidos, y una de ellas es dirigir al ejército junto con todos sus generales, ¿verdad? Y junto con todo su generalato, digámoslo así. Caídos por batalla, ahí tenemos en Santa Rosa, ¿verdad? La cantidad de las dos principales, ¿verdad? 19 muertos, ahí se nos corrió un poquito el gráfico, pero ahí se interpreta así: 19 muertos por Costa Rica, en Santa Rosa, en Rivas 140, ¿verdad? Y ahí también vemos en la parte de abajo participantes por provincia. Vean la cantidad que tenía San José, perdió prácticamente la mitad de sus hombres en el conflicto, ¿verdad? Y cuando se estudia, digamos, a las víctimas del conflicto, para darnos una idea del heroísmo de la tropa costarricense, la mayor parte de los impactos de bala la sufren los costarricenses en los brazos, ¿verdad? En el pecho, vientre, muslos, rodillas, espinillas. Ahí es donde se sufre la mayor parte de los impactos. Muy pocos disparos de los partes médicos, digámoslo así, de la época, son directamente en la parte de atrás de la espalda o en las nalgas, señal de que el soldado va en huida, ¿verdad? O sea, el soldado tico tuvo esa característica, ¿verdad? Si no podía hacer la confrontación disparando del todo, iba en un combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Con bayoneta calada, ¿verdad? Y esto es muy importante para averiguar el heroísmo que tuvo el costarricense, digamos, raso, ¿verdad? El total de soldados del ejército de operaciones llegó a ser de 4.000, ¿verdad? Y es muy claro decir que en la segunda etapa de la campaña antifilibustera, Costa Rica usó, digamos, menos soldados en la ruta del tránsito. Usó un ejército élite de 200 hombres. Y fue suficiente para contrarrestar el poderío militar filibustero, que recibía ayudas, armas, todo tipo, digámoslo así, de alimentos, armas y hombres, equipo bélico, por el río San Juan, ¿verdad? Desde la ruta del Pacífico entraban por el San Juan, y los costarricenses fueron capaces de ir tomando muelle por muelle, y asimismo los vapores, ¿verdad?, de los filibusteros. Ahí hay personajes muy importantes, ¿verdad? Tenemos a Sylvanus Spencer, que fue fundamental. Sin don Sylvanus Spencer, yo creo que los vapores hubiera sido muy difícil tomarlos, en principio porque de los pocos que sabían inglés en esa época y español, era Sylvanus Spencer. Teníamos a George Cauty también, ¿verdad?, de parte de la tropa costarricense,
Y lo importante de Silvanus es que conocía el sistema de señal de los vapores. El sistema de luces que usaba entre muelle y vapor lo conocía muy bien Silvanus Spencer, y con eso la tropa costarricense logró engañar cuando se acercaba un vapor hacia otro para tomarlo. Lograban hacer cosas inmejorables. Costa Rica llegó a tomar uno de los vapores más importantes, ¿verdad? Con más de 400 personas a bordo, incluidos los militares estadounidenses. Llegó, la mayoría eran por supuesto pasajeros, ¿verdad? Pero se llegó a tomar un vapor justamente con esa cantidad de personas y sin mayores bajas, para que vean que la operación estratégica desarrollada por el ejército costarricense, por supuesto también con apoyo de algunos extranjeros, ¿verdad? Estaba también por ahí el SUAO, que es Bergier, ¿verdad? Justamente Bergier también conocía muy bien de maniobras militares y de estrategia, pero el aporte sustantivo fue de George Cauty y Silvanus Spencer, ¿verdad? Que conocía muy bien la trayectoria de los vapores por el río San Juan, y eso fue esencial, ¿verdad? En el teatro de operaciones. Ahí tenemos el trabajo que ha venido haciendo de rescate, ¿verdad? Don Raúl Francisco Arias, ¿verdad? Él hace un levantado de lista de la cantidad de los aportes de soldados por comunidad. Vean qué interesante esto para tenerlo presente en nuestras diferentes comunidades y saber a quién rendirse, por ejemplo, homenaje cuando estamos haciendo este tipo de celebraciones, ¿verdad? Provincia de San José, Batalla de Santa Rosa, ahí está un desglose de muertos y heridos, un trabajo estadístico importantísimo hecho por don Raúl Francisco. Por la provincia de San José, un desglose de la cantidad de víctimas, ¿verdad? De la batalla de Rivas, de la segunda batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856. Y justamente tenemos que hablar de los héroes olvidados, ¿verdad? De la campaña nacional. Ahí está el listado, o parte de ese listado, ¿verdad? Es un listado de más de 4.000 personas, justamente donde Raúl Francisco Arias se fue dando cuenta de la existencia de varios soldados con el nombre de Juan Santamaría. Ahí le hacemos un agradecimiento especial, ¿verdad?, al historiador doctor Raúl Francisco Arias Sánchez por compartir sus materiales, ¿verdad?, en diapositivas, así como algunos documentos históricos que fueron importantísimos, ¿verdad?, para poder desarrollar esta conferencia. De mi parte, eso sería hasta este momento mi intervención. Muchísimas gracias a mis compañeros, a Laura, a Marvin, ¿verdad?, y por todo lo que es el apoyo técnico, ¿verdad?, de parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uradielao Gámez. Bueno, Cartín, encantados con esta conferencia, va a ser muy útil para los profesores de noveno año. Este tema se ve, ya lo hemos dicho, en el tercer periodo de noveno año, el tema de la campaña nacional, y también sé muy bien que le va a interesar mucho a las maestras, a los maestros de la educación primaria, en la conmemoración que pronto vamos a estar participando todos los costarricenses, en la batalla de Santa Rosa del 20 de marzo, en la batalla de Sardinal del 10 de abril y en la batalla de Rivas del 11 de abril. Una recomendación de tipo didáctico para los profesores de estudios sociales. Si ustedes se fijaron en la disertación del máster Jorge Cartín, compañero nuestro de estudios sociales, se dan cuenta que él utilizó frases de diferentes actores sociales, ¿verdad? Tanto del lado periodistas, enemigos de la patria, y también de generales y políticos de la época costarricenses. También él utilizó mapas históricos de la época, sobre todo de batallas. Utilizó imágenes de personajes, hay que conocerlos, ¿verdad? En la historia uno tiene, si estamos hablando de Juanito Mora, tenemos que saber quién es Juanito Mora. Estamos hablando de William Booker, tenemos que saber quién es William Booker para incorporarlo en nuestra estructura cognoscitiva.
También utilizó croquis, ¿verdad?, para explicar diferentes eventos. Utilizó cuadros estadísticos diversos de soldados poblacionales decaídos en la batalla de guerra, cuadros estadísticos. También utilizó un bosquejo tipo dibujo de la batalla de Rivas. Utilizó un diorama sobre el movimiento de las tropas costarricenses, sobre todo en la batalla de Rivas, y también en los movimientos espaciales. También utilizó organigramas sobre la estructura militar del Ejército Nacional, imágenes de armas y uniformes, ¿verdad?, que nos acercan, nos hacen imaginar cómo era ese soldado, ¿verdad?, hidalgo. También fotografías de soldados en conmemoraciones, ya más en el siglo XX, 30 años después, y de esculturas, ¿verdad?, hay muchas imágenes de esculturas. ¿Qué les quiero decir, compañeros y compañeras, profesores de estudios sociales? Para el análisis de este hecho histórico de la campaña nacional, Jorge Cartingo utilizó una diversidad de materiales didácticos, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para un poco deliberar sobre este hecho histórico, plantear algunas hipótesis, explicar algunas investigaciones y también para poder nosotros trasladarnos en el tiempo, del presente al pasado y meternos en la época, imaginarnos todas esas vicisitudes. Desde el punto de vista metodológico, Cartín enmarca el hecho histórico en un contexto geopolítico de la época, de lucha entre potencias por intereses en la construcción de un canal interoceánico y que nos alcanza en la época actual. Todavía la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico está ahí, está latente, ¿verdad? No es algo superado, está ahí. Ahora, me gustaría plantearle dos interrogantes a don Jorge, ¿verdad? Una a manera de hipótesis que utilizan varias corrientes historiográficas, claro, marcándola especialmente dentro de la que priva en los programas de historia, que es historia-problema. Te lo voy a plantear de esta manera, ¿verdad? Y hay muchas investigaciones que se plantean a manera hipotética, plantean una manera a manera de hipótesis y generan utilizan una serie de factores de tipo explicativo. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Costa Rica hubiera perdido la guerra de 1856-1857? No solo para el caso de Costa Rica y Centroamérica, sino para el caso de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué habría pasado? La vamos a dejar ahí. La otra, don Jorge, va un poco para la época actual. ¿En qué medida los avances tecnológicos en el marco de la globalización podría estar afectando conmemoraciones de tipo identitario como la campaña nacional? Es decir, ¿en qué medida va perdiendo realce este tipo de conmemoraciones en el marco de la memoria histórica que han ayudado a la construcción de la nacionalidad costarricense? Es un tema que por ejemplo, la guerra civil del 48, que nosotros la vimos muy de cerca cuando estábamos de niños, ¿verdad? Pues se recordaba mucho. Luego cuando estuvimos en el colegio, en las universidades, y ahora se ve un poquito lejana. Eso es la guerra civil del 48. Y ahora la campaña nacional, ¿verdad? Entonces, plantearte ese par de preguntas. Yo no sé si Laura tendrá otras, ¿verdad? Ok. Muy bien. Sí, vamos a ir por partes, ¿verdad? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría sucedido, ¿verdad? Un poquito lo que son las extrapolaciones, ¿verdad? Los razonamientos de corte contrafactual son muy importantes, ¿verdad? Para el desarrollo del pensamiento histórico, y definitivamente este tipo de hipótesis que se pueden trazar en los estudios sociales los hacen un poco más ambiciosos en sus explicaciones, porque justamente la historia no la podemos nosotros encerrar justamente como si se tratase de un museo donde hay solo aspectos muertos, digámoslo así, o que conforman plenamente
una relación del pasado, ¿verdad? Lejano. Es decir, la historia como una ciencia social viva, junto con las disciplinas de las cuales se sirve, nos permite hacer una relación entre el pasado y el presente. Y eso es muy útil para una sociedad, y aquí lo vamos a ir engarzando poco a poco con la pregunta 2, para una sociedad que vive un momento histórico de invasión, digámoslo así, de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Y de tipo tecnológico, ¿verdad? En parte como las mismas redes sociales, donde hay cada vez más una utilización del recurso tecnológico abrumador, ¿verdad? Entonces, pareciera que el estudiante que nos está llegando a las aulas en estos momentos le están gustando más como las soluciones, ¿verdad? Inmediatas de tipo tecnológico, lo cual no es ningún pecado, digamos, es parte de una sociedad digitalizada, ¿verdad? De alto vuelo, y que nos está afectando porque eso es un fenómeno masivo y es parte de la globalización, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para inculcarle a los estudiantes justamente ese amor por el pasado, digámoslo así, de sus epopeyas, de sus glorias, digamos, de tipo militar, ¿verdad? Siendo sumamente austeros con la explicación que podamos dar de los fenómenos socioeconómicos, de los políticos y los militares, ¿verdad? Sin necesidad de crear fantasías, porque yo creo que no le podemos mentir al estudiante y crearle fantasías. Al estudiante que tenemos en el aula, tenemos que ofrecerle un bagaje, una serie de habilidades, de actitudes y destrezas y de procedimientos, ¿verdad?, en donde lo pongamos a él en contacto con las fuentes históricas. Hay que hacerle ese tipo de trabajo donde él entre en contacto y donde a él no solamente se le narre, ¿verdad? Yo creo que al estudiante, como decían mis colegas en estos momentos, al estudiante tenemos que hacerle entregas de estrategias didácticas donde haya una utilidad de elementos como maquetas, de elementos como croquis, ya lo habías mencionado Marvin por ahí, de elementos como mapas históricos, y en donde sabemos que hay estudiantes que necesitan que su curiosidad sea despierta. Es decir, yo creo que puede haber un docente que es muy imaginativo, muy versátil y que le construye en una parte del aula al estudiante, por ejemplo, un escenario con fotografías históricas o con dibujos, o puede poner a los estudiantes a crear su propio mural, por ejemplo, de la guerra del 56, teniendo claros las coordenadas históricas, ¿verdad? Traerlo a que haga recortes de revistas, forme sus propios murales, sus dibujos, sus pinturas, lo vinculamos con el escenario de artes plásticas, ¿verdad? Y hacemos entonces que él tenga un salto del presente hacia el pasado, ¿verdad? Viendo a ver cómo fue que vivió el soldado, por ejemplo, de esa época. Hablarles de la vida cotidiana del soldado de la guerra del 56 y del 57. ¿Qué fue lo que afrontó ese soldado en aquel entonces, en aquellas peripecias? Le contamos muy poco a los estudiantes, por ejemplo, del temor que tenía la población costarricense de perder tradiciones importantísimas para la época. Por ejemplo, el costarricense de aquella época mayoritariamente era católico, de una sociedad que estaba volcada hacia el catolicismo casi en un 95%. El filibusterismo significó que era clausurar parte de esa sociedad. Era el derecho anglosajón enfrentado al derecho canónico que habíamos heredado de la época colonial. Entonces, qué bonito una pieza de teatro, una obra de teatro donde veamos a un grupo de costarricenses escuchando una arenga, ¿verdad?, un discurso de un político de la época o de un cura o un sacerdote de la época llamando a defender la familia, la propiedad e incluso la iglesia de aquel entonces. Entonces ahí ponemos a funcionar la imaginación que puede tener el estudiante, claro, con documentos de primera mano, los acercamos hacia el uso de esos documentos, ¿verdad? Y así vamos creándole a ellos esa cuestión actitudinal, porque es más que todo una actitud. Antes que una habilidad, es una actitud que el estudiante va asumiendo con respecto al hecho histórico. Empieza a ver como un sentimiento caro, digámoslo así, como un sentimiento de aprecio, lo que es
la materia del conocimiento histórico, como nos decía Vilar en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos aprovechar desde el uso de la tecnología del celular, desde el uso de la computadora, para poner al estudiante a conversar con fuente histórica debidamente bajada de internet, con fuentes históricas confiables, ¿verdad? Porque no nos vamos a meter al rincón del vago. Yo creo que en eso estamos muy claros, ¿verdad? No vamos a usar el rincón del vago, vamos a usar lugares a los que podamos accesar con fuentes realmente verificables, ¿verdad? Y el docente que tenemos en el aula, yo me he topado docentes con una habilidad tremenda para el uso de la tecnología digital. Es decir, emplaza a sus estudiantes, los desafía, los reta a utilizar desde la computadora, la internet, hacer buenos montajes en un popó, digamos en un PowerPoint, ¿verdad? Ayudado de tecnología, y también despertando en el estudiante justamente ese amor por el hecho pasado. Tenemos que aprender justamente a que el hecho histórico, la habilidad del pensamiento histórico empieza a desarrollarse más fuertemente en un estudiante a los 12 años, ¿verdad? De acuerdo a lo que experimentó Piaget, de acuerdo a lo que nos ha hablado Brunner, ¿verdad? Dentro de la línea constructivista, del constructivismo individual, del constructivismo social, el estudiante ya reúne una madurez intelectual importante para hablarle de cosas que no son tangibles. La historia tiene elementos intangibles, ¿verdad? Que en parte es el discurso histórico, pero cuando ya eso lo llevamos al plano de la representación de material concreto, y ahí es donde tenemos que despertar la habilidad del profesorado de educación secundaria. Los chiquitos y las chiquitas realmente se emocionan cuando hacen sus propios descubrimientos, hacen desde una maqueta bien diseñada, ¿verdad? Basada en fotografías, donde representan desde monumentos, desde localidades, digámoslo así, y por qué no, parte del escenario de las mismas confrontaciones. Yo creo que eso se puede hacer. Es decir, el discurso tiene que estar montado sobre un esqueleto, y ese esqueleto tiene que ser como un tangible, con elementos tangibles, ¿verdad? Si es solamente discurso lo que le damos al estudiante, le creamos solamente intangibles, abstracciones, conceptos que tal vez no son realmente modelables para los estudiantes. Entonces yo aquí sí apelo, digamos, a la buena ingeniería, a la buena imaginación de aquel docente versátil que busca materiales de apoyo concretos de bajo costo, porque tampoco tiene que ser un costo alto para el estudiante que diseña sus trabajos, ¿verdad? Con maquetas, con mapas históricos, con murales, digámoslo así, para acompañar las estrategias didácticas que fomenten, digámoslo así, esta habilidad de situarse en territorio histórico, ¿verdad? Luego, definitivamente, la guerra del 56-57, si la hubiéramos perdido, en este razonamiento de hipótesis contrafáctica, si la hubiéramos perdido, definitivamente hubiéramos experimentado, en primer término, una economía farmer, digámoslo así, tipo plantación, ¿verdad? Con granjeros afrodescendientes, ¿verdad? Y sobre todo, una población que hubiera visto mancillado uno de sus bienes más queridos en aquel entonces, que era el derecho a la cristiandad católica. Eso definitivamente se hubiera perdido porque los filibusteros venían con la idea de establecer un derecho o un sistema jurídico anglosajón que por definición niega el derecho canónico que nosotros heredamos de la época colonial, y en Costa Rica a mediados de la década del 50 del siglo XIX todavía estaba entrelazado con las instituciones, ¿verdad? Había un derecho canónico, no en balde. Por eso Juanito Mora, ¿qué es lo que primero hace para ganarse la gracia de la Iglesia Católica? ¿Sí? Lo que primero hace es atraerse al círculo católico a través de un concordato con la Santa Sede. Y eso a veces lo pasamos desapercibido cuando enfocamos este asunto de la guerra antifilibustera. Juanito Mora se aseguró un acercamiento, un estatus importante de reconocimiento diplomático con el Vaticano, porque así lo tenemos que apreciar, ¿verdad? El Vaticano es una entidad diplomática y lo ha sido durante la era moderna de construcción del Estado Nacional. Bueno, Costa Rica se acerca hacia el Vaticano. ¿Quería ser reconocida por los Estados Unidos? Sí,
pero tenía un enemigo interno que era el esclavismo, ¿verdad? Entonces vean qué curioso cómo a partir de una pregunta de estas podemos crear toda una arquitectura, ¿verdad?, de datos e información histórica que nos facilita saber qué nos ocurrió y qué nos hubiera pasado entonces de haberse perpetrado una economía de plantación esclavista en nuestro territorio. Es decir, hubiera sido una población mancillada completamente, ¿verdad? Sobre todo porque no estamos hablando de simples aventureros, sino de gente que traía un proyecto histórico y un proyecto político separatista de las naciones centroamericanas para convertirlas en economías de plantación esclavista. Y recordemos que Centroamérica iba a ser una posesión de los filibusteros para tener más representantes ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Eso es un dato que se me olvidó al principio de la conferencia, ¿verdad? Los filibusteros querían estados propios de ellos para garantizarse votantes ante el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces era ganar territorios, crear estados esclavistas y tener representantes en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Perfecto. Y, ¿no? Y la pérdida de realce de este tipo de conmemoraciones en la época actual. Muy bien, yo creo que sí, se nos escapaba ese dato. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear justamente una concepción de la historia manejable para los estudiantes, vincularla justamente a las habilidades tecnológicas que puedan tener presentes los estudiantes, ese acervo que ya sabemos que el estudiante trae desde su hogar, porque muchos tienen ya acceso a la internet, ¿verdad? Crear esas estrategias de mediación que permitan acuerpar y utilizar ese tipo de herramientas en el aula. Y luego yo creo que tenemos que trabajar muy profundamente con las comunidades. Es decir, hay estudiantes que, es cierto, quieren conocer quién es Juan Santamaría, quién es Juan Rafael Mora, pero desconoce al héroe de la localidad. Entonces, aquí es donde es importante, no sé, tener una alianza para el día de mañana entre el sistema de educación pública nuestro con la Academia Morista, pienso yo, porque la Academia Morista puede justamente facilitarnos la tarea de encontrar héroes de las comunidades, de las localidades donde están viviendo nuestros estudiantes y favorecer el levantamiento, digamos, de algún tipo de estatua o de monumento conmemorativo a los caídos en la guerra del 56. Eso yo creo que nos aproxima, porque vieran que cuando se lleva a un grupo de estudiantes al lugar del teatro de operaciones de la guerra en territorio costarricense, vieran que cambian mucho ellos. Ya no es la misma vacilación ante el hecho histórico, que no lo conocen, sino que ellos dicen, yo estuve ahí, pude incorporarme al lugar donde hubo una confrontación, digamos, cerca del estero de Sardinal, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir a Santa Rosa, que aunque es una casona reconstruida, yo creo que implica para nosotros algo importante, porque ahí hay un tangible. ¿Qué haría yo, por ejemplo, en Santa Rosa en estos momentos? Lo primero que yo haría es estudiar la posibilidad de recrear la batalla. Por ejemplo, en Europa, ¿qué se hace? Por ejemplo, en Europa hacen una recreación de la batalla de Waterloo, 1815, la caída de Napoleón en Europa, por ejemplo, y ponen a gente de la población a buscar cómo hacen los uniformes de la época, cómo se consiguen, por ejemplo, recreaciones de la batalla, y la comunidad participa. La comunidad hace un día de campo y ve el desenlace de la confrontación. Y créanme que son centenares de personas las que participan. El museo de la, perdonen por ejemplo, el museo de la Confederación, por ejemplo, en Kentucky, anualmente hace una reproducción del teatro de la guerra en Richmond, digamos, en la capital de los estados esclavistas. Y hacen una conmemoración, por ejemplo, en Pensilvania, de la batalla de Gettysburg. Entonces, vieran ustedes que el estudiante, formando parte de esos procesos, yo creo que logra tener como un acercamiento. Claro, no queremos que se haga una mentalidad guerrerista, pero sí al menos que el estudiante tenga un acercamiento con esos acontecimientos. Si no lo hacemos formar parte del hecho histórico, ¿verdad? Va a ver como algo ajeno.
lo va a ver como algo que no está cercano a él. Yo creo que ahí es donde nosotros hemos venido flaqueando en los últimos años. Y claro, esto cuesta dinero, ¿verdad? Esto cuesta inversión. Por ejemplo, yo me llevaría grupos de estudiantes a la Casona de Santa Rosa, pero yo soñaría en ver en Santa Rosa, por ejemplo, una escenificación, por ejemplo, en los corrales, ¿verdad? Con muñecos, digámoslo así, soldados en fibra, porque eso se iba a hacer, pero yo no sé qué fue lo que pasó con los presupuestos, ¿verdad? Pero sí iba a ser una representación del avance de la tropa tica ante los corrales, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos lo que ayudan es a robustecer en un contexto de posmodernidad, donde se filtra el pensamiento histórico y se diluye. Entonces, nos permite ir reconstruyendo el dato histórico y acercarlo más a la cotidianidad del estudiante. Si seguimos planteando una historia recargada de nombres, recargada de sucesos sin sentido para el estudiante, se da la desmemorización histórica. Y ese es el peligro que estamos viviendo los estudios sociales, que estamos confrontándonos con el escenario de la posmodernidad. Recordemos que la posmodernidad viene de las sociedades más globalizadas y contra lo que primero atacan, ¿qué es? Es contra la historia. Ellos dicen, no hay historia, hay presente y punto. La historia es un dato incierto para ellos. ¿Por qué? Porque puede ser interpretada desde diferentes perspectivas. Más bien para nosotros es una riqueza tener diferentes interpretaciones históricas, ¿verdad? Que le podamos nosotros mostrar a nuestros estudiantes. Esas recreaciones que vos decís allá de la batalla de Santa Rosa, en Santa Rosa, un poco redundante, fíjese que estaría estratégico ahora el 20 de marzo, una época seca, de mucho turismo, ¿verdad? No solo nacional e internacional. Entonces puede dejarle dividendos importantes, no solo a las comunidades, a Guanacaste, a las comunidades aledañas, sino también financiar este tipo de eventos. Entonces, y también consolidar construcciones de tipo identitario, ¿verdad? Entonces ahí es algo que el gobierno de la República, yo creo que en el Ministerio de Cultura, con la participación de nosotros desde el MEP, podríamos ir pensando en construir hacia futuro, ¿verdad? Y ahí vemos que la historia es viva, ¿verdad? No es algo, no es letra muerta, ¿verdad? Esa relación presente-pasado, pasado-presente, cara al futuro, nos genera conocimiento y nos alerta de lo que nos pasó y de lo que nos puede volver a pasar, ¿verdad? Entonces, al ser conocimiento y del tipo histórico, nos nutre, nos hace más inteligentes. Y otra cosa muy importante que también hay que apelar es a la astucia y el ingenio del costarricense en la segunda etapa de la batalla, para la toma de los vapores, cuando vos lo dijiste, es algo que está ahí, es parte del ser costarricense y hay que recordárselo a los muchachos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Cartín. De mi parte, yo creo que aprendimos muchísimo, ¿verdad? Creo que nos has dado toda una lección, no solo desde el punto de vista académico, sino también pedagógico, de cómo tratar estos tipos de temas en el salón de clases. Muchísimas gracias, Cartín. De verdad que, como dice Marvin, uno queda con un grato sabor de boca cuando logra este abordaje de una temática, ¿verdad? No solamente desde el tipo histórico, sino, como señala Marvin, también de cómo llevarlo a las actividades de ahora. Y nada más reitera lo que decía Cartín. Cartín no solo habló de las fuentes que nos ha dado don Raúl Arias, mencionó también el trabajo de la Academia Morista. Yo mencionaría también el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, y Marvin también mencionó algo y yo quiero rescatarlo. Este trabajo no solo sirve para nuestros docentes de 9º año, sino también para las maestras. Y quiero rescatar una actividad que el año pasado, Cartín no me deja mentir porque él también nos colaboró con docentes de primaria. Nosotros le dimos la tarea de traerles un cuento que fue escrito por nuestro compañero Marvin Carvajal, que se llama Los viajes de Travesín. Igual se los podemos facilitar a ustedes. ¿Cuál es la idea? Por favor, como decía Cartín y reiteraba Marvin, hagamos que la historia los estudiantes se apropien de ella. Cuando ustedes lean El viaje de Travesín, ustedes pueden poner a esos estudiantes a crear
una serie de versiones de esta historia, obviamente no fantástica, sino, o sea, no apego a la historia, pero la idea es que el estudiante se sienta parte de la misma y sobre todo que se identifique con estos hechos que no son del pasado, sino que igualmente tienen un impacto en el presente y podrían tenerlo también en el futuro. De nueva cuenta, Cartín, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Estatal a Distancia que nos da este apoyo y muchas gracias a ustedes por prestar atención en este tema. Como siempre, la idea es fortalecer los procesos de formación, una formación continua en favor de la educación de nuestro país. Marvin. Muchísimas gracias, Cartín, y que Dios me los bendiga a todos y todas.